Dice Zera Shimshon, en la persona de esta semana, el Midrash Yalkut dice, Navak Yerushalayim Ayumaka Nidgalot. Es el pasuk que dice el Shir Hashirim, en el cual Hashem alaba al pueblo de Israel, pero aquí hay una pregunta, porque Zera Shimshon hace aquí la pregunta, ¿cómo puede ser que se pueda alabar y comparar la belleza de una persona con la belleza de una ciudad? Porque dice Navak Yerushalayim como la de Jerusalén. Entonces a la fuerza tenemos que deducir que la palabra Jerusalén aquí viene del lenguaje Yere Veshalem, que es temeroso e íntegro. Quiere decir que el pueblo de Israel es bonito, no el pueblo de Israel comparado bonito como Jerusalén, no, sino que el pueblo de Israel es bonito, que Otama la Gea Sharechem Yerimus Muslemimli, como los ángeles que son temerosos e íntegros para mí. Y sigue y alaba al pueblo de Israel, Ayumaka Nidgalot, como los abanderados. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel se parece como las banderas que les di, así dice Hashem que de Galim Shenatatilach. De David Amelech en el pasuk en el Telim 147 dice, Ro'eve Omer lo asajen lechol goy mishpatim bal yedaum aleluka. ¿Qué es lo asajen lechol goy? No le hace así a ninguna otra nación, a ningún otro pueblo, sino al pueblo de Israel nada más. Aquí aparentemente el Midrash está asumiendo que David en ese pasuk que dice que no le hace así a todos los pueblos, se refiere a que no les da banderas como el pueblo de Israel. Y Israel Simpson hace la pregunta y dice, ¿quién dice que el pasuk en el Teilim está hablando sobre que no hace así con los demás pueblos en darles banderas como el pueblo de Israel? A lo mejor se refiere a otras cosas. Kashe de mí, Gidlo, ¿quién le está diciendo a David Amelech? David Amelech alaba Shalom Ratzal Irmoz, que David Amelech quiso insinuar a la de Galim sobre las banderas, que así no hace ningún otro pueblo más que con el pueblo de Israel. Dilma, a lo mejor. A la Shorat Shejina, lo mejor es que Hashem posa su Shejina con nosotros y eso es diferente que a los demás pueblos. O a la Torah, sobre la Torah que nos entregó, o al Bet HaMikdash, o a lo mejor por el Bet HaMikdash, que este tipo de cosas no las hizo Hashem con cualquier nación, sino nada más con el pueblo de Israel. Vegan, pregunta número 2. Va Pasuka Kodem, un pasuk anterior, dice el pasuk en el Teilim, Magide Barable Jacob Jukav Umishpatav le Israel. Le dice sus palabras a Jacob, los hukim, que son las mitzvot que no les entendemos, que no tienen una explicación, mishpatav, las mishpatim son las cosas que se tendrían que hacer para que el mundo siga, que es no matar, que es no robar, que por la lógica las tendríamos que cuidar y cumplir al pueblo de Israel. Mau, ¿qué quiere decir Jacob ahí? Umau Israel, porque usa tanto Jacob y termina diciendo con Israel, Vemau de Barav Jukav o Mishpatav, ¿qué son sus palabras? Sus Jukav, que dijimos que son las que no tienen explicación, o Mishpatav, que son los Mishpatim. ¿Por qué las dividen esos lenguajes? Veyesh lo María hay que contestar primero que todo. De Ita Bayalkut dice el Yalkut, Zeshe Amara Katub, lo que dice el pasuk en el Shir Hashirim. El pasuk dice, Eviani el Betayain vediglo alay Yahaba. Kevan Shenigla Kadosh Baruj Hu al Sinai, por cuanto que Hashem se reveló hacia todo el pueblo, ante todo el pueblo de Israel en el monte de Sinai. Yardu imo esrim mustaim elef ribebot merkabot shel melachim. Bajaron 22,000 carretas de ángeles junto con él. Shenemar, como el pasuk dice, Reje Belokim Ripotaim Alfe Shinan, que Ripotaim son Shne Rebabot, 2 veces de 10,000, y Alfe, Tosveayu Kulam Asuim de Galim de Galim. Y todos estos ángeles, todas estas carretas de ángeles, estaban llenas de banderas, estaban como que en grupos seccionados con banderas. Cuando el pueblo de Israel vio eso, Amru dijeron, Alevay, ojalá que nosotros también nos den esas banderas a Hashem. Anu nasim de Galim que motam lekach neemar. Por eso el pasuk dice que Hashem los alaba y dice, Eviani el beta yain, vezel Sinai. Eso viene a insinuar, tráiganos a la casa del vino, dice aquí, se refiere, tráenos al Ar Sinai, que se compara a la casa del vino. Porque Sheboni Tenat Torah, porque ahí se entregó la Torah, que la Torah también en algún lugar es comparada al vino. Y ahí dice, Vediglo alay Yahaba. O sea, ojalá que Hashem nos acomode con amor con esas banderas, por el amor que nos tiene, que nos dé esas banderas. Y es lo que el pasuk dice, Ubshem Elokeinu Nidgol, ¿qué es Nidgol? De Galim, que Hashem nos pone con banderas. Amar Laima Kadosh Baruj Hu, Hashem les dice al pueblo de Israel, Nitavitem la de Galim, se les antojó tener banderas. Hayechem, les juro, Seani Oseshe Elatchem, voy a hacer lo que están pidiendo. Shenemar Yemale Hashem Kol Mishalotech, Hashem va a llenar todos tus pedidos. Miyad en ese momento, odia a Kadosh Baruj Hu, a Abató al Israel. Hashem demostró su amor al pueblo de Israel. De amarle, Moshe le dice a Moshe Rabbenu, Lejase otam de Galim, que Moshe nitavu ad kalshono. Ve y hazles banderas como ellos quieren, y hasta ahí es lo que está escrito aquí. Ulefice, de acuerdo a esto, podemos entender
lo que explica David Amelech en el Teilim, Lo asajel lejol goy, no hizo esto con los demás pueblos, con las demás naciones. ¿Qué es esto? Dijimos el Midrash que seguramente David Amelech está David Amelech insinuando a las banderas. ¿Por qué? Se amara Katú, porque ahí pregunta el pasuk, dice, Lama lo asajel lejol goy. ¿Por qué no hace esto con las demás naciones, nada más con el pueblo de Israel? Contesta el mismo pasuk, Mishum shemishpatim bal yedaum, porque los mishpatim que dijimos que son las mitzvot lógicas, que la mente las da, que las tendríamos que cumplir, no las aceptaron. O sea, shelo kibbelu a Torah, los demás pueblos no recibieron la Torah. Un mele, por lo tanto, nosotros aprendemos sobre qué alabanza, cuál es la mala, cuál es el nivel grande que el pasuk está hablando. ¿Qué ganaron el pueblo de Israel cuando recibieron la Torah? Eve Omer, podemos decir, de Galim son las banderas, Shemar Ima y Jud Shalom, que estas banderas demuestran y representan el Ijud, que somos únicos, y el Shalom, que del Ekamame sabemos que vamos a ver más adelante. Y de acuerdo a esto podríamos explicar lo que dice antes, Magid de Barabli Jacob, Jukav Mishpatab le Israel. ¿Por qué al principio dice Jacob y después dice Israel? Dice Itaba Midrash el Pasuk, dice el Midrash en Tanjuma, Jacob vino a Shalom Tziva Lebanav, Sheis'u et Arono. Jacob vino les ordenó a sus hijos, a las tribus, que carguen, cuando él fallezca, que carguen su ataúd desde Egipto y lo lleven al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, para enterrarlo. Y ellos estaban acomodados, que fía Seder Shayor Reuyim Lisaba de Galim, de acuerdo al orden que tenían que ellos ir, de acuerdo a las banderas, que Dichtib con el pasuk dice, Ishal Diglo Beotot Lebet Abotam, que había el orden de los campamentos y de las banderas, era de acuerdo a esas señales que Jacob Avinu les enseñó a sus hijos. Vezeu, y es lo que dice al principio el pasuk, Magid de Barable Jacob, y dice sus palabras a Jacob. ¿Qué quiere decir? No se refiere a las mitzvot que ordenó al pueblo de Israel, como se entendería aparentemente del texto, sino viene a insinuarnos, se odíale Jacob, que Hashem le hizo saber a Jacob Avinu de Barab sus palabras. ¿Qué quiere decir? Más allá Rotzelet Zavot le decía lo que quería ordenarle al pueblo de Israel más adelante, o sea, el orden de las banderas. Que dice Jacob Gamken y Jalekemkach, para que Jacob Avinu también, cuando carguen su ataúd, su arón y su cuerpo, estén acomodados de esa manera. Veimshija Pasuk, y un poquito más dice el Pasuk, Jukabo Mishpatab le Israel, Ajarkach que Shiatziu Mibisem, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, Tzivá Laem Hashem les ordenó la Torah, que incluye dos tipos de mitzvot, Jukabo Mishpatab, las que no se entienden y las que son lógicas. Le apuque a umot, para excluirnos, recuerdo eso, para excluirnos a las demás naciones. Shelodai Shelor Ratzule Kabel Jokim, que no nada más que no quisieron aceptar las Jokim, que no tienen un motivo y una explicación. Shemi Belitam, el Afa Mishpatim, también los Mishpatim que son lógicos. Shem de Barim Shel Malelon Nichtebu Reuyim Emlikatev, que aunque no estén escritos sería lógico escribirlos y cumplirlos. Lo Nichtebu Reuyim Emlikatev, que Mosekatav Rashi al Pasuk, et Mishpatai Tasu, et Mechukotai Tishmeru, etc. Gam Elu Lo Ratzule Kabel, también eso no lo quisieron ellos recibir, y ahí es donde a Israel nos fuimos también para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos recibir tanto los Jokim y tanto los Mishpatim. Seguimos Bezrat Hashem en el siguiente video, la segunda parte de este Pirush.